Lucas capítulo 17, cuando lo tengan, me dice un amén. Sí. Amén. Dice la palabra del Señor así. Dijo Jesús a sus discípulos, perdón, ando perdido, espérenme, que ando todo. 11, capítulo 17, versículo 11, ¿ok? No en el 1, el de 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron en el encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran ¿qué? Voz, y se postró rostro en tierra a sus pies y dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: aleluya, levántate, vete, tu fe te ha salvado. A su nombre. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. En esta noche, yo sé que ha leído esa escritura, los 10 leprosos, ¿verdad? Pero para entender, hermanos, el gozo, para poder entender a este leproso, que dice la escritura que vino a Jesús y dio gracias y dio gloria a grande voz. Yo le he dicho que, dijo alguien por ahí, que los gritos no salvan, ¿verdad? Pero los salvos sí gritan. Yo no sé usted, pero yo creo que cuando usted recibe algo, ¿verdad? Que se lo dan o se gana algo, yo no creo que usted agarra la cosa ahí nada más, oh, gracias, ya. No. Somos expresivos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando su equipo va ganando y mete gol, ¡ah! Se alborota. Amén. Para entender ese gozo, hermanos, primero que tenemos que entender la posición de estos 10 varones. Este varón, principalmente, ¿verdad? Dice la escritura que ellos tenían, que dice, y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y ¿qué? Y Galilea. Mire, no creo que Jesús pasaba de pura casualidad. No creo. Nunca el Señor se cruza en tu camino por casualidad. Nunca. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? El Señor dijo: me es necesario, ¿sí? Por Samaria. Me es necesario. Y el Señor siempre, hermanos, que pasa por un lugar, tiene un propósito. Y dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba en Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres que leprosos. La lepra, hermanos, era una enfermedad que en aquel tiempo no había cura. Era una enfermedad, hermanos, muy horrible, que a la persona cuando caía en lepra, comenzaba con una mancha en su piel. Y luego él tenía que ir al sacerdote, porque había una regla en la ley. Tenía que ir al sacerdote y el sacerdote lo tenía que examinar. Y él podía decir si era una lepra nada más, algo pasajero, o si era, hermanos, una lepra que
que le iba a afectar su vida. ¿Sí? Y cuando era declarado esa lepra maligna, lo que hacían es que a ese hombre lo desterraban de la ciudad. ¿Sí? Lo mandaban afuera, allá donde habían los otros leprosos. Y eran personas que vivían alejadas de su familia, alejadas de su iglesia, alejadas, hermanos, de la gente. Y ellos no podían tener ningún contacto con cualquier persona, menos con un maestro, menos con un rabino. Y esas personas, hermanos, estaban condenadas para toda su vida. Y esa enfermedad, había se caían la piel por pedazos. Una deformación, hermanos, de la cara, que ellos por eso siempre se usaban algo que les tapara, porque iban cayéndose pedazos de su piel, de su nariz, de su cachete, de sus orejas. Y no había, hermanos, sanidad para esa enfermedad, a no ser que Dios tuviese misericordia. ¿Sí? Esa era la condición de estos 10 hombres. Y espiritualmente se dice que la lepra es una semejanza al pecado. ¿Sí? Que el pecado, hermanos, poco a poco nos iba comiendo en nuestra vida. ¿Cuánto dice amén? ¿Se acuerda? Poco a poco el pecado nos iba destruyendo. El pecado entró en nuestra vida, hermanos, y empezó a dañar nuestra vida. Se fue comiendo poco a poco, hermanos, los sentimientos, nuestra esperanza. Muchos vivíamos marginados. ¿Cuánto dicen amén? Yo no sé usted. Yo era de esos solos. Tenía amigos, pero siempre andaba casi solo. Y el pecado nos destruyó a muchos. El pecado, hermanos, nos llevó a caer hasta lo más bajo. ¿Sí? En los vicios, el tomar la droga, no sé qué tanta cosa haría usted en el mundo. Pero el pecado nos llevaba a la muerte. Estos hombres no tenían esperanza, hermanos. Estaban destinados a morir en su enfermedad. Y dice la escritura que, y al entrar en una aldea salieron en el encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon ¿de qué? De lejos. Mire, hay mucha gente que sigue a Dios de lejos. ¿Sabes? Mire, ellos no se podían acercar a la gente. Ellos sabían que la ley decía que ellos no podían acercarse a nadie. Y si iban caminando, ellos decían leproso, leproso, para que la gente se diese cuenta y se retirase de ellos. Amén. Dice que de lejos miraron a Jesús. Y sabe, muchas veces, ¿por qué seguían a Jesús de lejos? Porque tenían miedo, porque sabían que tenían una enfermedad, que en ese tiempo esa enfermedad le consideraban como una maldición de Dios. Eran malditos por Dios. Fíjese, qué tremendo. Y dice que estaban de lejos, miraron al maestro. Como muchas veces nosotros seguíamos a Dios de lejos. Teníamos a Dios muy lejos en nuestra vida. Éramos religiosos, íbamos a la iglesia. Yo no iba a la iglesia. Iba a la iglesia, ¿verdad? Y cuando salía de la iglesia, dejaba a Dios en la iglesia y vivía su vida a su manera. ¿Cuánto dicen amén? Esos hombres estaban de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros.
En esa condición, ¿a quién más podríamos haber ido cuando estábamos en el pecado? No había nadie que nos ayudara, hermanos. Muchos iban a Alcohólicos Anónimos y, ¿verdad?, se tomaban un 6 y le mandaba, y cuando salía de ahí se tomaba 4. Y había en nuestra vida, no había nadie, ¿sí?, que pudiese ayudarnos. Pero como Dios es bueno y un día clamamos a Dios. ¿Se acuerda cuando clamó a Dios? No, con ese amén ni me convenció. Oiga, ese día, wow. Yo me acuerdo, hermanos, el primer mensaje, cuando vine a la iglesia, me senté atrás, no aquí en la iglesia, allá en Elsinore, me senté atrás. Y cuando estaba predicando el pastor, yo dije, ¿cómo este hombre sabe mi vida? ¿Cómo es que este hombre sabe lo que yo soy? Y no era que él sabía, Dios estaba tratando conmigo. Porque un día antes de venir a Estados Unidos, se lo he contado en mi testimonio, yo clamé a Dios que me ayudara. A mi manera, como se me había enseñado, a mi forma, como yo había creído. Clamé a Dios, pero Dios escucha el corazón del hombre. Dios oye el corazón. Estos hombres clamaron, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mire, alzando la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él le vio, cuando Jesús puso sus ojos en ellos, cuando el Señor nos miró, no sé si usted se acuerda, cuando usted caminaba en el pecado, en el mundo, un día Dios nos miró. Yo sé que Dios me miró. Mire, en el tiempo que tengo sirviendo a Dios, yo he visto caer a creyentes, predicadores, ministros. ¿Y sabe qué? Aquí estoy. Porque Él me vio a mí. Y yo sé, hermanos, que Él puso atención a mi vida. Y Él me dio la oportunidad de la salvación. Dice la Escritura, cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Obedecieron al Señor. Hicieron caso al Señor. No estaban limpios, pero en el transcurso del camino ocurrió el milagro. Cuando comenzamos en el camino del Señor, éramos bien mal hablados. ¿Cuántos dicen amén? Éramos groseros, hermanos, y teníamos malas mañas. Pero en el transcurso del camino, cuando el Señor nos miró, nos salvó, nos cambió, en el transcurso del camino, el Señor hizo el milagro. Cuando yo estaba recién convertido, a mí siempre me ha gustado la música. Y yo escuchaba la música que yo escuchaba antes. Y cuando llegaba a mi oído, yo me gozaba, porque era mi música. Pero yo decía en mi corazón, yo le decía, Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Porque hermano, cuando uno comienza en el Señor, apenas es un nuevo bebé. Y hermano, todavía tiene la vieja vida en uno. Pero de repente
hermanos, y me pasó, hermanos, de repente escuchando, es porque pues estaba en el trabajo, escuchaba la música en el radio, entraba y salía, ya no se quedaba aquí. De repente ya no decía groserías. De repente, hermanos, ya no hablaba como hablaba antes. En el camino el Señor fue haciendo el milagro. Dice que iban caminando y mientras iban a donde el Señor los mandó, dice en el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido ¿qué? Sanado. ¿Sabe que ya se nos... Éramos, hermanos, los primeros en la fila. ¿Se acuerda de eso? Sí, hermanos. Nuestros servicios comenzaban a las 7, terminaban a las 10 y nos íbamos a la casa a las 11. Teníamos que trabajar a las 4 de la mañana. Llegábamos al trabajo, que íbamos para Los Ángeles o por allá. Corríamos a la casa, hermano, yo venía corriendo. Llegaba a la casa y muchas veces pues mi esposa me preparaba la comida. Cámbiate, vámonos. Y vámonos a la casa de Dios. Había pasión. No, hermanos, ahora. ¿Viste? ¿Me quedo? No me quedo. ¿Voy? No voy. Sí voy. No voy. Y se le queda mirando a la cobija. Sí voy. Y le gana la cobija. Ah, no voy. Mire, para entender este varón, para entender esta parte, hermanos, necesitamos mirar qué Dios hizo en su vida. Dice la escritura que él se paró, hermanos, y miró en sus manos, se tocó su piel y miró que Dios había hecho un milagro y se devolvió para atrás. Es que hay veces necesitamos pararnos un momento de nuestra vida y considerar qué grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Porque lo que Dios ha hecho en nuestra vida ha sido algo grande. Es que Dios ha sido bueno, hermanos. Mire, allá en Tijuana están muchos tratando de pasar. Están sufriendo y batallando. Y yo y usted ya pasamos y ya se nos olvidó. Hey, somos privilegiados, hermano. Somos privilegiados. Yo vengo de un barrio en Tijuana y para acabarla se llamaba el barrio pobre. Porque estaba feo el lugar ahí. Sin futuro, sin hermanos, sin padres, sin mamá. Y el Señor, aleluya, un día se paró, aleluya, y pasó. Y Él me miró y cambió mi vida. Por eso no me canso. Porque sé lo que Dios hizo en mi vida. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió ¿qué? Glorificando a Dios a gran voz. Este hombre examinó sus manos y dijo: wow, estoy completo. Ya no tengo lepra.
bonito es estar limpio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que cuando estábamos en el pecado nos era una carga? Muchos no tenían 20 y parecían de 40. Porque el pecado nos cargó, hermanos. Nuestra vida nos quitó la fuerza, la esperanza en nuestra vida. Pero un día Jesús hizo el milagro. Cuando usted se encuentre en el momento, hermanos, afligido, en el momento, hermanos, que usted cree que ya no la va a hacer, en el momento de la aflicción, examine su vida y mire lo que Dios ha hecho por usted. Mire, hace como 3 semanas me caí de la nube que andaba. Fui con mi hijo a tirar una basura. Me estacioné, no sé si conocen allá el basurero que está ahí yendo para Corona. Quise tumbar un cajón que traía y no, se atoró, me subí. Son como 4 pies, se me hace algo así, de la cabina del troque, la caja del troque. Y luego 6 míos. Es una altura muy grande. Que agarro esa cosa y la quise levantar para tirarla. Y adivine qué pasó. Pero antes de eso, hermanos, alguien escribió, alguien dijo este pensamiento. Dijo: el día que tú te caigas en la vida, yo te estaré esperando. Atentamente, el suelo. Y el suelo me estaba esperando. Agarré, le di para atrás y ya no pude hacer nada. Me fui, hermanos. Caí de espalda. Y pues, gracias a Dios que cayó primero mi espalda antes de la cabeza. Y mi hijo corrió y me levantó y me dijo que si me quería levantar, si me parara. Y me dije, no, porque me había, la caída me quitó la respiración. Esperé un momento, me levanté y me dijo, vete al carro, yo hago todo. Y ya fui a la troca, me metí. Y era un dolor feo en mi espalda. Pero ¿sabe qué? Esta fue mi reacción. No me quejé, no dije nada, solo le di la gloria a Dios. Me acuerdo que estaba allá adentro y le decía, Señor, a ti sea la gloria. A ti sea la gloria y la honra. Aunque había dolor, aunque me había caído, pero no había, aleluya, un reclamo a Dios. ¿Por qué? No, Él merece la gloria. Y le adoré y le glorifiqué. Nos fuimos al hospital y ya ve allá. Me fui con mi esposa al hospital. Me sentaron en una silla y ay, con el dolor. Y ahí estábamos platicando y riendo porque pues aunque me dolía, pero me tomaron radiografías, hicieron lo que tenían que hacer. Me dijeron, no, usted no tiene nada. Gloria a Dios. Tuve un tiempo, hermanos, no, el doctor dijo que una semana tenía que estar en la cama, 2 días duré. Y dije, vámonos, no puedo estar, quiero ir a trabajar. Y aquí estoy para la gloria de Dios. Óigame, ¿usted cree que no puedo? Oiga, si usted recibe algo, tiene que haber un efecto en usted.
Porque hemos recibido lo más grande de nuestra vida, la salvación de nuestra alma. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Hay veces que yo no, ya predicaron anoche, en la mañana, ¿verdad? No podemos criticar, ¿no? Pero cuando veo un hermano que está y no glorifica a Dios, digo, ¿entenderá lo que Dios ha hecho en su vida? Aunque unos son callados, otros son diferentes formas, ¿no? Pero, hermano, yo no me puedo quedar callado. Porque Dios me sacó de la muerte a la vida. Y si algo tiene vida, tiene movimiento. ¿Por qué me voy a quedar? Por eso es que soy muy gritón. Me dice, ¿por qué gritas? Y mire, no le voy a decir. Hay una hermanita que cuando voy a predicar se va. Así es que cuando se para ya sé, yo le estoy. ¿A dónde va? ¿En serio? ¿Se sale? ¿Será porque soy bien gritón? Pero ¿quién puede callar lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Quién puede estar triste? Hermano, créamelo. Cuando usted entiende, este hombre se dio cuenta que algo sucedió en su vida y dijo, no me puedo quedar callado. Sin saber, se volvió un adorador. Dice, volvió glorificando a Dios a gran voz. 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Qué bonito es darle gloria a Dios. Y qué hermoso es más cuando nos humillamos delante de Él. Es que, hermano, hay veces que se nos olvida de dónde venimos y quiénes éramos. Este hombre no podía hacer más que ir al maestro, inclinarse a él, darle reverencia y reconocer que lo que él había obtenido era por él, y le dijo, gracias. Gracias. Porque estábamos a punto de la muerte. Usted no sabe, hermano, cuántas veces hemos pasado por tiempos difíciles. Óigame, cuando yo di el azotón, ahí estaba tirado, yo le dije al Señor, no, Señor, no quiero depender de nadie. Porque rápidamente dije, voy a quedar mal, no me voy a poder mover, no voy a poder trabajar. Y en mi oración le dije, Señor, no. Señor, lo oyó. 2 días nada más. Y salí a trabajar. Y a Él sea la gloria. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados. Si yo le pregunto a usted, yo creo que hay más de 10 que pueda decir que Dios ha hecho algo en su vida. ¿Sí? Porque si yo levantara a usted y dijera, hermano, me podría decir qué Dios ha hecho, hacemos vigilia, hermanos. Porque Dios ha sido bueno. Él ha sido grande. Puso sus ojos en nosotros. Y en nuestro clamor
pacientemente, dice, esperé en Jehová, y él oyó mi clamor. Y él extendió su brazo. ¿Se acuerdan de Pedro cuando se hundió? Pedro clamó, Señor, sálvame, que perezco. Y que Jesús extendió su brazo y lo levantó. Óigame, qué hermoso. Qué hermoso lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero aún hay más. Escúcheme. Aún hay más. La salvación es parte de lo que Dios nos ha dado, pero Dios tiene algo más para su vida. Dios no ha acabado con usted. Si usted cree que ya, ¿verdad? Ya porque canta o toca, se acabó el asunto. No. Dios tiene más. 9 se quedaron solamente con la sanidad. Es todo. Y ellos podían haber dicho, tenían el testimonio, Dios me sanó. Amén. Pero este recibió más, la salvación. No me convence usted. Definitivamente no. Porque, mire, Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, hermanos. Dios quiere usar su vida. Escúcheme bien. Dios quiere usar su vida. Si usted cree que no puede hacer nada, usted califica. Si usted cree que no canta o que no toca o que no hace nada o que no puede barrer, usted califica para el reino de Dios. Porque antes, hermanos, ¿quiénes éramos? Su servidor no era nada. Quien le ha hecho la obra es el Señor. ¿Sí? Así es de que no detenga la bendición de Dios en su vida. Este hombre dice, se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y luego dice el 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.